grabar, pero desde hace rato. No, espérate un ratito y ya empiezas. Ok. Buenos días a todos los presentes. Nosotros vamos a hablarles un poco de la lírica tradicional local. Nuestro equipo está conformado por Jacqueline Lovera, Alondra Martínez, Liliana Martínez, Ariadna Lisset, Sadaí Yutzil, Luis Antonio Molina, Rosmaría, Eric Noverón, Fernando Portillo, Armando Reyes y Gustavo Adolfo. Les vamos a hablar de la lírica tradicional, de lo que es, de los contextos, y vamos a hacer un análisis de las obras junto con la propuesta estética de Sor Juana Inés. También les vamos a hablar de una secuencia didáctica que realizamos y de un análisis hermenéutico de una obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Comenzamos con la exposición. Para empezar, tenemos que saber que la palabra lírica se le otorga ese nombre gracias a un instrumento de cuerda llamado lira. Este era empleado en los recitales de la poesía en la antigüedad y bueno, su origen y evolución de la lírica data del siglo VII a.C. en la antigua Grecia, cuando este tipo de versos debían cantarse mientras sonaba el instrumento de cuerdas conocido como lira. Y posteriormente se dividió en otros subgéneros, integrando en los performances la música, la danza y las palabras. La lírica es un género de la literatura enfocado en la descripción del cuadro sentimental del protagonista de la obra con el fin de generar las mismas sensaciones o sentimientos de los espectadores. Esto quiere decir que es un tipo de literatura donde las emociones de los conformantes de dicha pieza son transmitidas a su público y las obras líricas son expresadas en versos. Comúnmente son conocidas como poemas líricos y sin embargo la lírica también puede ser escrita en prosa. Y bueno, la lírica tradicional es el género compuesto por distintos tipos de un texto lírico que va pasando de generación en generación sin un registro formal. Ahora bien, hablando de la lírica tradicional local, en nuestro caso México, ha pasado por diversos contextos políticos y sociales que han sido determinados por diversos sucesos históricos como la conquista, la independencia, el porfiriato o la revolución, pero gracias a ello es que nosotros tenemos un legado lírico con los distintos personajes ilustres que a lo largo de la historia, sin importar los contextos, saben plasmar entre letras lo que sienten al estar viviendo en cada uno de esos contextos. Principales autores de lírica tradicional y libros, entre los cuales destaca Sor Juana Inés de la Cruz, con su libro Primer Sueño y El Divino Narciso. También Mario Benedetti con su libro La Tregua en 1960 y Gracias por el Fuego 1965. También destaca Manuel Acuña con sus libros Poesía Completa y Versos con el Trama y el Pasado. Continuamos. Continuamos con las características de las expresiones literarias, que como ya se mencionó en un inicio, en la lírica el autor quiere transmitir sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso
y también hay textos líricos en prosa lírica. El género lírico se caracteriza por tener la presencia de los siguientes componentes. El hablante lírico. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos y emociones, el que habla en el poema para expresar su mundo interior. Después tenemos objeto lírico, que es la persona, objeto o situación que provoca sentimientos en la voz poética. Como tercer punto tenemos el motivo lírico. Es el tema del cual trata la obra lírica, es decir, el sentimiento predominante de la voz poética. Como cuarto punto tenemos la actitud lírica, que es la forma en la que se relaciona la voz lírica con los distintos referentes del poema, en la cual el hablante lírico expresa sus emociones. La lírica tradicional se refiere a un conjunto de expresiones populares como canciones, refranes y coplas. Estas son composiciones que se han conservado a través del tiempo gracias a la tradición oral. Se caracterizan por sus contenidos irreverentes y sus críticas sociales. Por esta razón, también se han convertido en un recurso cultural que da cuenta de distintos momentos históricos con sus respectivas realidades. Tenemos después las características de la lírica tradicional mexicana. La lírica tradicional mexicana tiene expresiones muy diversas en cuanto a formas y temas. Sin embargo, existen características comunes entre todas ellas, que son las siguientes. Emplean recursos como incoherencias, mentiras o exageraciones con el objetivo de plasmar realidades ridículas. Entre estos recursos sobresalen las coplas sobre animales que pueden comunicarse con los seres humanos. Después tenemos que usan un lenguaje coloquial y popular, representativo de las costumbres y tradiciones de las diferentes regiones de México. Estas no tienen en cuenta las normas establecidas por las academias de la lengua, pero gracias a esta característica logran el objetivo de llegar a las poblaciones menos alfabetizadas. Su lenguaje suele salirse de las normas de cortesía. Suele ser irreverente, sucio y escatológico. Este recurso se emplea a veces con el fin de poner en evidencia realidades sociales o simplemente para demostrar oposición a las reglas establecidas. Tienen rimas que hacen uso de figuras retóricas como las metáforas y las personificaciones, además de que presentan cierto estilo humorístico lleno de juegos de palabras. Cabe mencionar que, por ejemplo, las calaveras literarias son expresiones únicas de la lírica tradicional mexicana. También la música popular mexicana se caracteriza por el mestizaje cultural que le dio origen. Esta mixtura fue ocasionada por la colonia española, un proceso social en el que encontraron la música europea, la música indígena y la música negra, y por su origen popular y cultural, en de los casos, sus autores son desconocidos. Bueno, en este sentido, vamos a visualizar lo que son los valores que promueve, de acuerdo al poema de Sor Juana que se analizó. En primer lugar, podemos encontrar que en este caso hace constar su valentía en el hecho de que Sor Juana está expresando no solamente lo que siente en este caso, sino también la situación por la que se está pasando en ese momento. Igual al responder al tipo de situación por la que se pasaba en ese entonces, ya que era un tiempo o un lugar en el que solamente se veía como, en este caso a la mujer, como un inferiores a los hombres, cuando pues no era así. Ella expresaba pues, o era su heroísmo al expresar lo que sentía,
lo difícil y complicado que era pues ser mujer en ese entonces, al hecho de expresar su libertad no ética, al quejarse de la falta de comprensión que había en la sociedad hacia la mujer, en su altruismo al no buscar su bien propio, buscar el bien de expresión, el bien de las demás, en su libertad de pensamiento y no presión, buscando un equilibrio con la paciencia, igual su sacrificio de expresión por la, en este caso, humanidad que debería de haber para con ellas, que merecía el ser mujer, no sentir miedo, pánico y buscar la solidaridad en su conjunto. Ahora bien, la propuesta estética que se rescató del poema En perseguirme mundo que interesas, mejor conocido, de Sor Juana Inés de la Cruz, es el siguiente. Muestra a un ser humano que enriquece su espíritu conociendo, entendiendo, comprendiendo, sabiendo y encontrando la belleza interior, la esencia de sí y no dedicar una vida a las vanidades del mundo que son superfluas e irreales. Lo que externa en este poema es una repulsión o indiferencia por las vanidades que el mundo tiene, como las bellezas, las riquezas, la juventud, la hermosura, entre otras más. Esto no es significante en su vida porque es efímero e iluso para Sor Juana. El entendimiento y el pensamiento son verdades y de hecho lo más importante para adquirir y mantener, porque es precisamente lo que llena y enriquece nuestro interior. Pues de alguna manera lo que yo muestro es el resultado de lo que yo vivo en mi interioridad. Ella sobrepone por sobre las cosas vanas, prefiere edificarse a través del conocimiento y reconocerse como una persona con virtudes y defectos más que dirigir su tiempo y vida a rumbos vacíos que la consuman, y marca una línea entre los propósitos que ella quiere cultivar y los propósitos que el mundo percibe como deseados. Ahora bien, la autora, que es Sor Juana Inés de la Cruz, fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo y destacada por ser escritora. Ella nació en Nueva España, México, en el siglo XVII y fue una defensora de los derechos de la mujer, con el ejemplo de vida, a pesar de que no ostentaba con mucha fama y también ella rechazaba los títulos que se le querían dar. Ella vivió en una época en la que no se le permitían a las mujeres estudiar en la universidad y tampoco contaban con los recursos para aprender a leer y tampoco tenían acceso fácil a los libros. En sus propios escritos, Sor Juana destaca que no es una iluminada eh, ni una gran sabionda, pero lo que demuestra es su pasión por querer aprender. También mantuvo una disciplina severa en torno al estudio y se castigaba cortándose el cabello si ella no comprendía un tema. Aprendió el idioma latín a los 11 años y desde muy joven ella adquirió una fama por su belleza, su inteligencia y también por el talento que ella tenía en su escritura. La obra que elegimos es la que se titula, bueno, es un poema de Sor Juana y se llama En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? Y las principales ideas que Sor Juana Inés de la Cruz quiso promover y transmitir en estos sonetos fue que la mujer era un ente independiente, una lucha contra el machismo, un amor en general, desde las felicidades hasta los
desasosiegos. Y también es importante mencionar que Sor Juana fue una mujer muy independiente en un periodo en el que existía mucho machismo. Características del contexto y su relación con la obra. La obra surgió durante el siglo XVII, transitó de la sociedad tradicional hacia la modernidad. Dos elementos más permeaban la vida cotidiana de la Nueva España: la vida cortesana, heredera directa del poder de la corona española, y la ortodoxia religiosa del obstinado catolicismo. La mujer del siglo XVII fue vista como sensible, incapaz de la inteligencia o razonamiento de los hombres. En este periodo todavía no era muy común para las mujeres ejercer su derecho a la educación. En cuanto a la relación con la obra con el contexto, el contexto, como ya había mencionado, las mujeres no podían, ejercer el derecho de la educación, y por eso las mujeres tenían la obligación de quedarse en su casa, cuidar de ella y cuidar de su aspecto físico. A lo que Sor Juana Inés de la Cruz, mediante el poema, contrasta la definición de la belleza según de la sociedad y según de ella, y decide que la belleza interna de la mente y de lo intelecto es más importante que la belleza external o física, como lo dice la sociedad. La secuencia didáctica que nosotros elegimos para este poema se encuentra en el ámbito de la literatura. Su práctica social del lenguaje es lectura y escucha de poemas y canciones, y los aprendizajes clave es lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema en específico: amor, vida, muerte, guerra, etc. Lo situamos en primer año, ya que no hay muchas prácticas sociales del lenguaje que se refieren al poema, a la lírica como tal, pero durante todo su trayecto de secundaria se van viendo lo que es estos poemas en como aparecer alrededor de 2 a 3 prácticas sociales del lenguaje, así que comenzamos con la de primer año. Como inicio, hacemos la presentación del proyecto a los discentes con sus objetivos generales y lo que se intenta alcanzar en sus aprendizajes. Después realizamos el diagnóstico. Este diagnóstico, lo que nosotros principalmente queremos saber es su conocimiento básico sobre la lírica, sobre el texto poético y sobre cómo está creado, sobre cómo está manipulado el texto poético en la sociedad, sobre todo en su vida diaria o más que nada en su experiencia hasta ahora. Después de socializar las respuestas, el docente de formación proyecta un video que va a tener como las características principales del texto poético para que ellos puedan hacer las correcciones pertinentes de su diagnóstico y así ir agregando más información sobre este y puedan comprender lo que es el texto poético. Posteriormente, en desarrollo, ya el docente habrá dejado de tarea que traigan el texto leído de Sor Juana, que ya habíamos dicho, y habla sobre la importancia del poema, entablan una discusión sobre los ejemplos traídos, ya que también aportarán los alumnos con un poema de su interés, ya sea de amor, de desamor, de guerra, de lo que sea. Y los discentes van a realizar una comparativa del poema con su ejemplo y la identificación de los elementos con un color distinto dentro de ese poema. En el poema van a ir identificando las partes esenciales que ya fueron analizando en la clase anterior, en el inicio, y al mismo tiempo se van a ir reuniendo en equipos de 3 para otorgarles el ejemplar impreso del poema En perseguirme mundo que interesas de Sor Juana, para que ya, según lo hablado, según lo hecho y según
todo lo que ya se ha analizado sobre lo que es el poema, las características, sus partes, cómo está conformado y qué es lo más importante, ellos a través de un cuadro sinóptico van identificando parte por parte de este poema. El poema no es tan largo, así que les da la posibilidad, y más en equipos de 3, de que ellos puedan desglosar este poema de principio a fin y puedan comprender todo lo que conforma sus estrofas, sus versos, sus rimas, por qué, las características principales que tiene y para qué son, por qué están ahí, e incluso pueden ir ya deduciendo por qué fue escrito. Continuamos donde el grupo y el docente van a comparar las respuestas y van a ayudar a que todos los equipos por lo menos tengan lo esencial. Esta parte el docente será como guía para ayudar a todos los demás de que vayamos en la misma sintonía sobre las características principales de este poema. Una vez comprendiendo ya todo, van a realizar un borrador en el cual van a dar las características externas del poema, lo que ellos creen que ocurrió fuera de lo que ya está plasmado. Como saben, un texto no solamente existe porque sí, sino que tiene un sinfín de características externas, un sinfín de contextos externos, y todo eso es lo que van a tratar de deducir ellos. ¿Por qué fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Qué estaba pasando mientras era escrito? ¿En qué época fue escrito? ¿Qué sucedía en la sociedad mientras fue escrito? Todo esto van a ir deduciéndolo y van a ir escribiendo, tratando de dar como un panorama general de lo externo al poema. El docente en formación va a aportar lo necesario para el trabajo, explicando que los equipos de 3 van a presentar ante el grupo la escena que consideren que ocurrió para que se escribiera el poema y al mismo tiempo recitarlo en voz alta, no más de 6 minutos. Técnicamente los equipos lo que van a hacer es recrear una pequeña escena sobre qué creyeron que estaba pasando cuando Sor Juana escribió ese poema y recitarlo. Como ya sabemos, ya vimos, el poema es tanto pequeño, así que no puede tardar más de 6 minutos en hacerlo y de manera concisa. El docente de formación va a revisar los borradores, haciendo las correcciones necesarias y pidiendo la tarea que esas correcciones las traigan ya resueltas y lo necesario para ir ensayando el poema. Como actividades de cierre, las clases se van a otorgar para que puedan ensayar y puedan practicar al mismo tiempo. Si quieren hacer algún tipo de material o contextualización para el momento en que les toque presentar, lo van a poder hacer durante 2 clases. De estas 2 sesiones se van a otorgar para que puedan preparar absolutamente todo eso. Ya una vez con el borrador autorizado del docente, los alumnos por equipos van a ir a trabajar para que su presentación sea la más fluida y la más correcta. Después se va a impartir un video sobre declamación durante esas 2 clases para que ellos puedan comprender más o menos cómo se recita un poema, cómo se declama un poema, pues creo que al momento de presentarse no lo van a tener que leer, son 3, así que van a tener que decirlo de manera de memoria. Así que los discentes en orden presentan su poema, la caracterización sencilla de la época y sobre por qué el poeta escribió tal texto lírico. Los trabajos evaluados van a ser según una rúbrica de la realización de su poema. La rúbrica es esta, eso es de evaluación sobre la declamación y la representación. Primero que nada, la presentación de recreación del contexto, la declamación, después sobre todos los integrantes aprendieron su parte y lo hicieron correctamente, la voz que se fue clara, fuerte y variada según el tono necesario para el poema y el tiempo de que lograron hacer todo en el tiempo que se especificó o si se atrasaron o adelantaron. La estrategia para fomentar el conocimiento y respeto a la diversidad cultural y literaria de México mediante una obra literaria, consideramos a la exponente de la lírica tradicional, Inés de Azabaje Ramírez de Santillana, escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español.
considerada por muchos como la 10ª musa, cultivo de la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como de la prosa. En Perseguirme mundo, ¿qué interesas? Es un poema que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, en el que promueve y transmite en sus sonetos a la mujer como un ente independiente, la lucha en contra del machismo y el amor en general. Creemos que Sor Juana Inés de la Cruz, representante feminista, erudita y pionera de la reivindicación de la mujer, es un gran ejemplo para poder realizar análisis críticos con los estudiantes de secundaria en un tema tan importante y continuar con una lucha social que en los últimos años ha tomado mucho más fuerza. Dentro del programa de estudios de secundaria existen diversas prácticas que dan la oportunidad de trabajar con la lírica. A partir de ello, abordar problemas de interés social y concientizar a los alumnos sobre la sociedad en la que viven. De esta manera, los alumnos puedan llegar a leer, entender y analizar diversos poemas, investigar sobre el contexto externo en el que fueron escritos, la historia que los envuelve, los valores que quieren dar al lector y la serie de elementos sobre la cultura de la obra, la función del lenguaje y cómo se utiliza, las estrategias que permitirán cumplir con los aprendizajes significativos. Consideramos que pueden ser desde conferencias, grupos de debate, realización de ensayos y foros. Y es aquí donde comienza el rol como maestros, ya que pueden ser el guía, una muestra de actitud bondadosa en la enseñanza basada en un enfoque humanista y diverso que fortalezca la experiencia educativa multivariable y diversa, valorando el aprendizaje y la vivencia socioemocional de los alumnos, con la finalidad de formar no solo seres conscientes y con valores, sino también seres críticos y maduros que enfrenten de manera aguda y razonada las problemáticas sociales que aún pueden permear en sus días, ya que la educación es en donde se fomenta el conocimiento, el respeto hacia la diversidad cultural y literaria dentro de las aulas de aprendizaje, y esta solo tendrá significación, impacto y valor cuando como docentes podamos comprenderla de manera crítica y enseñarla de esta misma forma a los alumnos, a respetar la riqueza de sus orígenes y hacerla suya, formando a estudiantes de pensamiento racional y crítico a partir de obras líricas tradicionales. El siguiente punto a tratar es el análisis hermenéutico. El nombre de la obra es En Perseguirme mundo, ¿qué pretendes? El autor es Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. La publicación de su obra fue aproximadamente entre 1961 y 1962. Encontramos en la obra figuras literarias como antítesis, metáfora, apóstrofe, que son empleadas como acompañamiento de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas. Su función poética podemos mencionar que ella escribía porque no podía dejar de hacerlo. Se aplicaba a la escritura, sus escritos eran de tipo soneto, lo hacía como una práctica poética. Además buscaba un reconocimiento oficial dentro y fuera del convento. El lenguaje empleado es poético. Además, el lenguaje también era complejo de entender. Su corriente literaria es barroca, un movimiento artístico y cultural que se extendió por toda Europa y supone cambios drásticos en la forma de pensar. Sus exposiciones literarias que comparten es el soneto, el cual está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos. Tiene arte mayor, que consiste en 2 sílabas
en 8 sílabas por línea. Los valores que promueve es el respeto, la consideración y valoración especial que se debe tener por las personas, la libertad de poder actuar por voluntad propia, una facultad y derecho que las personas pueden elegir. La propuesta estética, donde se nos habla sobre el concepto de belleza que tiene la sociedad y el concepto de belleza que ella entiende. La sociedad entiende al concepto como algo material y físico. En cambio, Sor Juana Inés lo interpreta como lo intelectual y lo interior. Las características del contexto de producción nos llevan a una época en que las mujeres no tenían el derecho a la educación y los varones sí. Expresa lo difícil que fue ser mujer en ese tiempo. Por último, ¿de qué manera fomenta el conocimiento y respeto a la diversidad cultural y literaria de México? El poder expresar y transmitir sus sentimientos y emociones con cada palabra que se encuentra escrita en cada línea del poema. La cultura que existía en ese tiempo dan cuenta de su inmenso interés y por cultivarse y su conciencia sobre las dificultades de las mujeres para acceder al conocimiento. Por último, aquí tenemos la bibliografía que usamos para esta exposición. A manera de conclusión, nada más comentarles de nuevo lo que ya les explicaron mis compañeros. La lírica es un género de la literatura que tiene como fin expresar y transmitir emociones y sentimientos, cualquier emoción o sentimiento que le genere al autor cierta cosa, ya sea por el contexto político o por el contexto social, y se pueda transmitir por medio de las obras. Tenemos los principales autores que trabajan en la lírica tradicional, específicamente mexicana, como Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Acuña y Mario Benedetti. La lírica tradicional mexicana es enfocada a diversos temas, se puede plasmar sentimientos, emociones y otras características de cualquiera. Los contenidos son muy variados y suelen ser sobre críticas sociales de una manera sentimental. Esta lírica tradicional mexicana la vemos mucho en festividades como Día de Muertos por medio de calaveras literarias o en los festivales de música y de poesía que se tienen como tradición en la mayoría de los municipios mexicanos. Propiamente el Estado de México se realizan bastantes. Analizamos también a Sor Juana Inés de la Cruz y unas de las obras más importantes. En todos sus poemas ella relataba sentimientos y transmitía emociones acerca del contexto que ella vivía, que era de opresión, machismo y sin libertad durante sus épocas de México. Analizamos también el contexto y la secuencia didáctica que propusimos permite que los alumnos lleguen a comprender y valorar la lírica mexicana, igual de aprenderla de manera didáctica, y aprender. También incluimos recursos tecnológicos como videos, ahora que estamos en esta modalidad virtual. Esta secuencia didáctica se lleva a cabo de manera secuencial y como se describe en las diapositivas, resulta muy efectiva para con los alumnos para la redacción y los ensayos. Añadimos una rúbrica que facilita el conocimiento y la evaluación de los alumnos durante este proyecto, y tenemos otras estrategias que también podemos seguir fomentando con los alumnos para tener vínculos con la literatura y con la lírica específicamente. Podemos apoyarnos de obras como Sor Juana Inés de la Cruz, que vimos en el análisis hermenéutico. Vimos un poquito el contexto, el género y de manera profunda las obras que realizó junto con su propuesta estética, los valores que promovió
y las características del contexto de producción, lo cual es muy importante para tener en cuenta el proceso de creación de la lírica. Y pues por último, exhortarlos a como docentes seguir trabajando con la lírica, que es parte de nuestro patrimonio, y aprovechar las festividades, no sin antes analizar el contexto y analizar a los autores y las obras para seguir fomentando este mensaje de valoración y de expresión de sentimientos durante cualquier contexto en el país. Esto sería todo por nuestra exposición. Esperemos que haya quedado claro el tema, y si tienen alguna duda quedamos a sus órdenes. Esto sería todo.